Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Muy buenos días, amigos, amigas, son las 11 de la mañana con 16 minutos. Qué gusto poder acompañarles un programa más de Estereotipas. Un abrazo para todos ustedes quienes nos amplifican a través de Flaxo Radio. Si de pronto están con frío, acá en Flaxo Radio les abrazamos con todo el cariño que siempre nos caracteriza para que ustedes estén bien acompañados. El día de hoy tenemos un programa súper especial, súper importante también sobre temas coyunturales, y el día de hoy hablaremos acerca de los imaginarios del aborto en Bolivia entre 1950 y el 2018. Pero no sin antes, queremos invitarles a que interactúen con nosotros a través de nuestra fanpage en Flaxo Radio en Facebook. También pueden seguirnos en Twitter, en Instagram, y pueden escuchar toda la programación en YouTube y en nuestra página principal. Como siempre, para mí es un honor estar acompañada de Tati Jiménez. Mi nombre es Yesenia Tello y les acompañaremos en este programa número 157 de Estereotipas a través de Flaxo Radio. Gracias, Tati, por acompañarme. Buenos días. Muy buenos días, Jess. Pues sí, saludando a todas nuestros amables oyentes que nos escuchan a través de Facebook Live. También les recordamos que pueden escucharnos a través de www.flaxoradio.es. Y pues comenzamos. Comenzamos. Bueno, les contamos que la Asamblea Nacional del Ecuador retomó ayer el debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, que incluye el controvertido tema de la despenalización del aborto en caso de violación. Actualmente se lo pone en práctica si la embarazada tiene discapacidad intelectual o si su vida corre riesgos. De acuerdo con datos del movimiento Aborto Libre Ecuador, desde enero del 2013, al igual que en el mes del 2018, 326 mujeres fueron penalizadas por acudir a este mecanismo. Sin embargo, para muchos, la opción de interrumpir un embarazo producto de una violación es un derecho que se le debe otorgar a la mujer, hoy castigada con la privación de libertad, si decide acudir a este método. Y el día de ayer tuvimos un plantón muy importante, Tati. Así es, justamente con miras a este debate que se realizó ayer en la Asamblea Nacional, se convocó también una acción popular en las afueras del Legislativo denominada Pañuelazo. Defensores del derecho a abortar se mantuvieron en espera del resultado del debate con pañuelos y prendas verdes que simbolizan la lucha contra la criminalización de esta práctica. A continuación vamos a presentar un extracto del diálogo que mantuvimos con Alejandra Santillana. Ella es vocera de Aborto Libre EC y vamos a escucharlo. En este momento y en esta coyuntura histórica, la Asamblea ha decidido entrar a debate de reforma del Código Integral Penal, que como ustedes saben fue aprobado en el año 2014 por mayoría de Alianza País en las anteriores asambleas. Nosotras, a partir de todas las movilizaciones que hemos tenido en los últimos años, hemos ido posicionando, igual que el trabajo de varios espacios, ¿no? Déjeme Decidir y otros colectivos y demás, en plataformas diversas y amplias para justamente al menos lograr un mínimo de justicia. Y ese mínimo de justicia para nosotras es que se despenalice el aborto en casos de violación, ¿no? Nosotras seguimos luchando por toda la despenalización de todas las causales, pero en este momento lo que debate la Asamblea efectivamente es esa despenalización. Son 5 causales por las cuales se está discutiendo la despenalización del aborto. Nosotras como campaña básicamente consideramos que
Tres de las más, de las 5, 3 son sumamente alarmantes, que tienen que ver con violación, que tienen que ver con incesto y que tienen que ver con estupro. En el Ecuador, más de 20.000 niñas han sido violadas entre el año 2008 y el 2018 y han sido obligadas a parir. 7 niñas diariamente dan a luz y 6 de ellas producto de una violación. Estamos hablando de que en el Ecuador ocupa además, ¿no?, uno de los índices más altos en la región en términos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y que las violaciones ocurren además en el 80% de los casos son cometidas por alguien cercano al entorno, ¿no? Para nosotras el tema de la violación y la discusión de la despenalización del aborto en casos de violación es básicamente devolverle un poco de justicia y un mínimo de dignidad a las víctimas de violación. Es no obligar a las niñas a ser madres, sino que puedan vivir con plenitud su niñez y su adolescencia, y es a no condenarlas a que sigan reproduciendo condiciones de pobreza. Nosotros sabemos que la mayor parte de las niñas, adolescentes, jóvenes que básicamente son obligadas a dar a luz y a tener un embarazo no deseado, salen de esos espacios educativos, hay una alta deserción escolar y eso impide un mejoramiento de sus condiciones de vida. La imposibilidad de nosotras de decidir sobre nuestros cuerpos nos obliga a seguir estando en círculos de violencia y de empobrecimiento en detrimento de nuestras vidas. Esto le ocurre a la mayor parte de las mujeres y fundamentalmente mujeres de sectores populares y a las más jóvenes. La segunda causal, digamos que para nosotras es central en este rato, ¿no?, es el tema del incesto. Si el 80% de las violaciones cometidas en el Ecuador ocurren en entornos cercanos, ¿no es cierto? Es decir, padrastros, tíos, padres, hermanos, primos, amigos, exnovios, etcétera, ¿no? Lo que estamos viendo es que aquí hay una condición de absoluta y total extrema vulnerabilidad y desprotección para las víctimas que son obligadas. Les comentamos que en esta jornada básicamente nuevamente la asamblea se declaró como en una especie de receso, puesto que tuvieron que suspender la reunión y no se llegó a ningún acuerdo todavía. Sin embargo, las organizaciones que en este sentido están a favor de la despenalización del aborto por violación se van a mantener igual a la expectativa, esperando una nueva convocatoria, ¿no?, para poder igual seguir presionando también a autoridades, asambleístas, en este caso de todo el país, para que puedan legislar a favor de las mujeres en estos casos. Muy bien, esperemos que no hagan caso omiso a esta situación. Son las 11 de la mañana con 22 minutos y como les habíamos comentado, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y hablaremos acerca de los imaginarios del aborto en Bolivia entre 1950 y el 2018, pero hemos querido dar un pequeño abreboca con lo que suscitó el día de ayer en las afueras de la Asamblea. Pues bien, quiero comentarles que el día de hoy me complace mucho presentar a nuestra invitada. Ella es Dian Sotés Gómez, ella es de Bolivia. Como pregrado cursó los estudios de Sociología en la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba. Posteriormente realizó diplomados en Género, Derechos de las Mujeres y Periodismo en la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Posteriormente, otro diplomado en Herramientas para el Análisis Político en el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón y realizó investigaciones respecto a la participación política de la mujer en los años 80. Del mismo modo, investigó la construcción de los imaginarios sobre la mujer en la prensa. En el mismo sentido, realizó una investigación respecto a un estudio de caso de primer aborto en la época republicana de Cochabamba. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Dai, se nos hace un poco más fácil. Estamos muy complacidas de que nos puedas acompañar y sobre todo abordar esta pequeña investigación que tú realizaste sobre los imaginarios del aborto. Bienvenida. Gracias más bien a ustedes por la invitación. Yo estoy muy feliz de poder compartir este pequeño aporte que tengo. Pues bien, vamos a iniciar con una pregunta que también habíamos querido hacértela y quisiéramos en primera instancia que nos cuentes y nos abras un pequeño panorama sobre cómo funcionan los activismos feministas de allá en Bolivia. Uy,
Bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, estamos muy dispersas también, porque en cuanto a los activismos, dependiendo de distintas ideologías políticas, estamos que peleadas. Por ejemplo, a las que nos llaman radicales somos las anarquistas y por el otro lado las que son las liberales son a las que les llaman las institucionalistas y es como una pelea entre ellas, ¿no? Entonces hay como que ciertos roces entre posturas más que todo ideológicas y políticas y que no, a veces no nos podemos poner de acuerdo, pero en este caso específicamente del aborto sí hemos llegado a acuerdos y hemos llegado a pactos también. Uh-huh. Y ya que mencionas, Day, justamente este tema de lo del aborto, que es como el tema central que nos convoca el día de hoy, quisiera que nos comentes un poco cuál es la situación del aborto en Bolivia. ¿Está penalizado? ¿Cómo está con respecto a la normativa nacional de tu país? Bueno, sí está penalizado en cierta medida. Hay algunas causales por las que la mujer puede abortar en el caso de violación, de que la mujer o el feto, la mujer su vida corra riesgo, que el feto sea inviable. Sin embargo, al igual que Ecuador, el año pasado estábamos en el mismo debate de la ampliación de causales, querían ampliarse a 9 causales para que una mujer pueda acceder a un aborto clínico, ¿no? Entonces, como que se ampliaba. Sin embargo, no se logró aprobar, no se lograron promover las 9 causales, entre algunas que recuerdo en este momento estaban, por ejemplo, que la mujer sea pobre, que tenga más de 3 hijos, que tenga su cuidado personas con discapacidad, ¿Esos eran ancianos. los puntos donde podía considerarse el aborto? Sí, si podías justificar que tenías en tu familia una persona con discapacidad, estaban a tu cargo personas mayores, niños, más de 3 hijos, situación de pobreza, después que seas estudiante, que seas dependiente de los padres, entonces sí se abrió un abanico de posibilidades, ¿no? Pero lastimosamente no se ha logrado aprobar, entonces nos quedamos con las anteriores que son violación, inviabilidad del feto, riesgo de la madre, que son más que todo como que las que están aprobadas casi en la región. ¿Cuál es la demanda de mujeres adolescentes embarazadas en Bolivia? Que tú recuerdes o que lo hayas analizado antes de entrar a las preguntas de tu investigación. Pues el embarazo adolescente en Bolivia tiene los índices más altos, creo que de la región. Precisamente no hay una especificidad de que sean casos de violación o que no sean violaciones. Pero sí es uno de los más altos índices. Las mujeres o las adolescentes embarazadas en Bolivia están entre los 12 y 16 años. Entonces sí, por eso una de las ampliaciones era de que sean menores y que dependan de los padres, ¿no? Importante e interesante. Entremos un poco en materia sobre los imaginarios del aborto en Bolivia desde 1950 hasta el 2018. Pues bueno, a grosso modo dentro del resumen que tú nos habías compartido, se constituye una aproximación del análisis de las noticias y de las transformaciones discursivas e imaginarias sobre el aborto en el contexto cochabambino boliviano en los años de 1951 y 2018, donde identificaron 3 etapas. ¿Cuáles fueron estas etapas? Bueno, la idea de esta investigación era ver estas construcciones discursivas, estos discursos hegemónicos que se van construyendo a través de la prensa escrita, que al final de cuentas crean una conciencia como que colectiva. Entonces, en la revisión se pudo identificar 3 momentos y los que vos decías. El primero, por ejemplo, es de 1950 a 1988. En este periodo se identifica que el feto es como que el actor principal de las noticias. Entonces, todas las noticias nos empiezan a hablar de que se encontraron fetos en ciertos lugares. Hay una cuestión de la construcción de la ciudad entre lo urbano y lo periférico, ¿no? Entonces, el encuentro de estos fetos se encuentran en los espacios periféricos. En esta descripción del encuentro de los fetos, hace mucha referencia a la cuestión de raza. Entonces, tienden a describir más a la raza indígena, por ejemplo, y
las descripciones son feto de tantos meses, con rasgos indígenas, mientras que al otro ponen feto de raza blanca encontrado. Entonces, como que hace más alusión de que la raza indígena es la que más aborta. Como más salvaje. Algo así. Entonces hacen esa relación en la prensa. No directamente, pero eso se da a entender, ¿no? Uh-huh. En el segundo momento, que es de 1983 al 2011, ya se visibiliza más bien a la mujer como actora o como sujeto principal de este entramado del aborto. Entonces se empieza a preocupar sobre qué es lo que pasa con la mujer. Entonces, mujer que sufre infecciones, que muere por casos de aborto, o mujer que sufre violencia y a causa de eso aborta. Uh-huh. Y en un tercer momento ya es la cuestión del 2011 al 2018, que es más que todo esta presencia institucional, ¿no? Cómo el Estado empieza a debatir de manera más profunda sobre el aborto en la región. También haces como una especie de análisis sobre Michael Foucault en tu investigación. Coméntanos un poco cómo está este sistema de poder. Uh-huh. Yo usé a Foucault precisamente para analizar el discurso, los discursos hegemónicos y la construcción de estos relacionados a las noticias. Entonces, la prensa lo que hace, al igual que el Estado, o sea, Foucault dice que la construcción de los discursos a veces son maquiavélicos, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente intentan dominar, intentan normalizar y controlar ciertos comportamientos. Entonces, en la prensa se ve que se castiga todo el tiempo a la mujer. No específicamente, por ejemplo, a los médicos, tampoco a los hombres, porque la mujer no se embaraza así. Claro. Entonces se empieza a castigar. Esta construcción discursiva desde Foucault, por ejemplo, nos empieza a decir que controlan a los sujetos. Entonces empiezan a controlar los cuerpos de las mujeres, los comportamientos, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y en la prensa se puede notar eso, que por ejemplo, dicen una mala mujer que abortó y que votó en la primera temporada, que abortó y votó a un feto. Uh-huh. En la segunda parte dice como que castigando también por abortar muere, ¿no? Entonces uh-huh. empiezan a castigar y a construir esta cuestión de subjetividades relacionadas a la moral. Y Foucault me sirvió para este conducto discursivo, más que todo, para ver los discursos hegemónicos que se construyen alrededor de la mujer. Y justamente, perdón, eso es lo que se menciona sobre los constructos imaginarios de los que hablabas y los comportamientos oscuros que se los son atribuidos a la mujer. Claro, sí, porque igual, o sea, la cuestión de los imaginarios retomada desde Castoriadis, dice que es una construcción colectiva, ¿no? Entonces, vi pertinente que Castoriadis dialogue un poco con Foucault por esta cuestión teórica que tienen en común, la construcción colectiva, y esta construcción colectiva a través de la prensa escrita, en este caso. Uh-huh. Sí, más bien era como una pregunta por fuera del guión. En sí, a nivel metodológico, ¿cuáles fueron como las herramientas que te sirvieron principalmente para realizar esta investigación? Uh-huh. Bueno, la revisión hemerográfica fue la principal herramienta. Entonces, el orden y la lectura de los periódicos para intentar ordenar. Uh-huh. Entre estas etapas, claro, hay pequeñas fisuras donde se habla, por ejemplo, en la primera temporada, donde se puede hablar de una mujer que se encontró desangrada, pero en la mayoría de los casos eso es lo que engloba la época, ¿no? Entonces, básicamente fue revisión hemerográfica de toda la prensa escrita en la época que había. Por ejemplo, creo que son como 5 o 6 periódicos. Otra pregunta, Day. En este tiempo que tú analizas en esta investigación, digamos a nivel social, ¿tú crees que tal vez haya algún cambio con respecto, digamos, claro, hay una cuestión de que cada vez son otros actores los que van de alguna manera generando estos imaginarios y prácticas, digamos, a nivel discursivo, pero digamos a nivel social, ¿tú crees que haya como una mayor sensibilización también de la ciudadanía, o será que de alguna forma como que estos medios, estos actores como tal, influyen en la, digamos, en la forma como concibe la ciudadanía? ¿O crees que haya como, no sé, si tal vez alguna sensibilidad que vaya como en fuga y ya no tanto en la línea de lo que
de lo que generalmente, o sea, los periódicos y tal influyen. Sí, pues han habido muchas fisuras, ¿no? O sea, rupturas específicamente creo que no, pero sí hay fisuras dentro de esto. Es más, yo leía que ayer habían miles de personas que fueron con la pañoleta verde, por ejemplo, en el caso de Ecuador, y habían como creo que 20 personas que iban a favor de, no sé, no recuerdo, Provida creo que se llama. Ajá. Entonces sí habían habido fisuras, ¿no? Y fisuras muy grandes. Y esto también es gracias a estos movimientos feministas que siempre han estado articulados a pesar de las diferencias ideológicas. Y en este recorrido de las lecturas de los periódicos sí se nota, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 estos movimientos que en el caso de Bolivia están contra la dictadura, no solamente hablan de cuerpos, no solamente hablan de esta construcción de la mujer, sino también luchan contra la dictadura, pelean también contra dictadores, pero al mismo tiempo no se olvidan de este espacio, ¿no? Ya se va fortaleciendo con el tiempo y es por eso que el año pasado se intentó ampliar las causales, también creo que en la región, por eso Argentina, Uruguay, ahora Ecuador, estamos hablando de este tema y países de Europa que ya están despenalizando totalmente. Me gustaría también hablar acerca de la mortalidad materna dentro de tu investigación y tomas un tema bastante interesante que es sobre las prácticas como tal del aborto y los índices de muerte. Y me gustaría muchísimo tomar el tema de Asunta Lima Lobo, una menor de 16 años que con avanzado estado de gestación la pésima extracción ocasionó que sus vísceras fueran perforadas y en estado casi comatoso fuera trasladado al hospital de Viedma, aborto y muerte. Esto es tomado de los tiempos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito a qué haces alusión dentro de tu investigación, porque sabemos que las políticas de salud, creo que no solo en Bolivia, sino también acá en Ecuador, son un poco extrañas, para no ofenderles, sino que simplemente no se preocupan por lo que deberían preocuparse. Y están preocupadas más por la moralidad que por hacer correctas intervenciones. Claro, bueno, ese es el ejemplo más crudo que encontré, ¿no?, en la prensa sobre la mortalidad materna en adolescentes. En este caso, por ejemplo, hay mujeres que sufren violencia sistemática, violencia sexual sistemática, las que les obligan a abortar. Y en la mayoría de los casos, obviamente, los recursos para que ellas aborten no son los ideales, entre comillas. Entonces usan instrumentos como ganchos y describen en la prensa, ¿no? O sea, sí, tal vez es una prensa muy amarillista en esa época, claro, pero tienden a describir esas cosas, cómo se llegan a los abortos. Entonces, en el caso sí, esa es una adolescente de 16 años que llega al hospital y que fallece precisamente porque la interrupción fue a través de un gancho y muere, ¿no? Ahora hay otros casos de mortalidad materna y que recuerdo en este momento que una mujer llega con infección y contagia todo el hospital. Entonces llegan a cerrar el hospital por la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿en manos de qué, en qué espacios estas mujeres llegan a abortar? Ponen en riesgo sus vidas, porque en el caso de la mujer que te cuento que infecta todo el hospital, es una madre con 3 hijos, pobre, entonces, y es recurrente que en las noticias se describa eso, ¿no? Que son mujeres pobres, mujeres con hijos, que tienden a abortar en espacios sumamente clandestinos e inseguros y que obviamente llegan a morir precisamente porque van a estos espacios. Y justamente acá en el Ecuador todavía no se visibiliza eso, sino que se piensa que esas prácticas están totalmente invisibilizadas y que no existen de otro país. Y eso tiene mucho que ver, creo que, con el contexto moralista con el cual incluso los mismos asambleístas manejan su discurso para defender a los pro vida, como tú bien lo dices. Y de eso también hablábamos con Verónica Vera acerca de la moralidad que se maneja dentro de los discursos justamente de los, no solo de los políticos, sino de la prensa inclusive.
porque no solo la prensa manipula, puede hacerlo. Un linchamiento mediático puede ser una base fundamental para mantener una política o para desmentirla o eliminarla. No sé si de pronto tú puedes darnos algún ejemplo de las reacciones de los pro vida en Bolivia frente a estos capítulos que fueron abiertos para poder despenalizar el aborto por el caso de violación, por ejemplo. Algo que me parece importante en esta época, por ejemplo, es la cuestión del uso de las redes sociales, que logra articular a malos y a buenos en cualquier situación. Claro. Entonces, el uso de las redes sociales tanto ha favorecido como a las proelección en Bolivia como a los pro vida. Entonces, la articulación de los pro vida en Bolivia ha sido, la articulación ha sido fuerte, ¿no? Precisamente por este uso de las redes sociales. Crearon un grupo en Facebook que es público, que tú puedes ingresar, puedes unirte. Entonces, ellos se articulan y se movilizan, se organizan a través de las redes sociales, ¿no? Claro, y ahí tú ves que todas las iglesias de distintas sectas X o Z han logrado entonces llegar también a acuerdos, ¿no? Han logrado articularse. Son iglesias evangélicas, cristianas, mormonas, que se han unido y están ahí. Por una buena causa. por su causa. Entonces, están sí articuladas por el uso de las redes. Yo creo que es una buena herramienta en esta época, ¿no? Day, en este sentido, ¿cuál crees tú que debería ser el papel, en este caso, del Estado frente a temas como la despenalización del aborto en casos de violación, que es lo que justamente estamos discutiendo acá en el Ecuador y que entiendo en Bolivia ya está totalmente despenalizado, o sea, en esta práctica? Sí, bueno, en Bolivia no está despenalizado, sino... Por violación. Por violación, bueno, en específico, sí. Pues el Estado debe garantizar la salud de las mujeres. Entonces, yo creo que el Estado sí debería despenalizar, porque evidentemente, retomando un poco lo que dije anterior, son las mujeres pobres las que tienden a morir, enfermarse y también a tener en mayor medida quizás embarazos no deseados. Entonces, el Estado debe garantizar la salud pública, porque el tema del aborto es un tema de salud pública para las mujeres. Entonces, el Estado debe garantizar que el cuerpo de la mujer esté sano y saludable en todas las situaciones que ella quiera. O sea, los embarazos deberían ser deseados. La educación sexual y reproductiva debería ser implementada dentro de los colegios, de una obligación desde el Ministerio de Educación. Entonces, el uso de métodos anticonceptivos también deberían ser gratuitos, deberían repartirse en los hospitales públicos. El Estado tiene toda la potestad de, prevenir estas cosas y de orientar. Me gustaría también hacer una acotación a lo que tú acabas de mencionar, y justamente la presencia discursiva del Estado en el 2000 allá en Bolivia se mostró como muy, muy superficial cuando una menor de edad violada por su padrastro y con un embarazo no deseado dio paso para que el Estado intervenga y decidieran otorgar, basado en la normativa del Código Penal, el aborto por esta causal. ¿Cuántas otras niñas tuvieron que ser identificadas, de las que tú recuerdes, para que esto pudiera ser visual en las redes sociales, en los medios de comunicación? Porque son los casos tan extremos que pueden llegar a saber sus padres, o ya definitivamente se le fue de las manos a la niña o a la muchacha que fue violada, porque por lo general dentro de la psiquis de estas niñas existe un sentimiento de culpa muy grande y casi no lo manifiestan, casi no lo dicen y tienen vergüenza de contar que fueron violentadas. Bueno, los casos de violencia sexual en Bolivia son también muy altos. Específicamente ahora no recuerdo la cantidad, pero el caso que mencionas ha sido como el que ha posibilitado también que el Estado llegue a debatir, porque incluso existen partes y contrapartes dentro de este debate, y lo que da pie a que posteriormente en el año 2000 ya existía la norma de que en caso de violación puede abortar.
pero como era menor, querían el permiso de los padres, la iglesia Eso interviene, tiene otros factores, La claro. tutela siempre. Siempre, entonces la iglesia interviene, la iglesia quiere hablar con los padres, quiere hablar con la niña. Por otro lado, un ministro no está a favor, su viceministro se pelea con el ministro y dice que el otro está a favor, entonces existe como una disputa. También el caso de los médicos y esto del juramento hipocrático y entonces que no quieren, ¿no? Que ellos igual se rehúsan en este Claro, caso. cuyo juramento también está basado en la moralidad y bajo el cristianismo, ¿no? Por eso fue elaborado. Por eso ellos tampoco como que participan, no muchos otros sí lo hacen. Claro, pero es que ellos no quieren hacerlo de manera visible, precisamente por esto de linchamiento. Ética profesional, Claro. entre comillas también. También, y del linchamiento social que pueden tener, ¿no? Entonces, en esta época, en el año 2000, el Colegio de Médicos se rehúsa, a pesar de que existía la normativa, y se amparan en esta cuestión del juramento hipocrático y dicen que no pueden. Después de una larga pelea entre el Estado, entre todas las instituciones, Estado, Iglesia, médicos, y la niña y la familia, y el tiempo que pasaba, porque ella ya tenía varios meses de gestación, el Estado sí decide, un juez sí decide, o sea, que aborte. Y los médicos dicen, bueno, aceptamos, pero no les vamos a decir ni quién, ni dónde, ni cuándo. Entonces, es como que también tienden a esconder las cosas debajo de la mesa todo el tiempo, ¿no? Nadie quiere prestarse para ese juego. Claro, es que se intervienen muchos factores. Creo que estamos demasiado amedrentados por la moralidad, creo, en ciertos casos que deberían ser pues muy, muy analizados. Y creo que tal como lo manifiestas en tus conclusiones finales en la investigación que hiciste, las mujeres también deben considerar este escenario como más visible. Ya no tiene que ser un tema tabú, sino deben conocer cómo se efectúan los procesos de aborto, bajo qué seguridades tienen, si es que hay un apoyo gubernamental. Porque en el caso de Ecuador, no sé si en Bolivia suceda, las mujeres dicen, pero yo sé si aborto, pueden pasar muchas cosas, puedo quedar estéril, puedo morir en la intervención. Entonces, todos estos temas de miedo de esta misma intervención hacen que muchas de ellas callen y no digan nada. Claro, incluso en la tercera etapa que yo menciono, esta cuestión del uso ya de las tabletas de Cistodex y misoprostol, que posibilita a las mujeres ya no asistir a clínicas, sino más bien abortar en su casa, que también tienen riesgos, ¿no? Pero a pesar de esos riesgos, a pesar de ser conscientes de que, no sé, puedes morir desangrada en el caso del misoprostol, o a pesar de saber el riesgo de que si vas a una clínica clandestina puedes morir con una infección, a pesar de todo eso lo siguen haciendo, ¿no? Porque son otras sus visiones, son otros sus objetivos también de vida. No creo que sea una decisión así sumamente precipitada de que hoy voy y ya y nada. Y ya se acabó el problema. Claro, no, más bien yo pienso que es un momento de lucidez en el que la mujer, o sea, pone sobre la mesa qué es lo que necesita y qué es lo que desea en ese momento. Entonces yo sí más bien creo que son decisiones muy pensadas. Qué nutrido tema, es muy, muy interesante, me gusta mucho, sobre todo porque nos permite a los ecuatorianos también hacer una analogía de cómo funcionan en otros países estos temas que ahora mismo se están debatiendo en la asamblea y en los hogares también, y seguramente ustedes que nos están escuchando ya se están preguntando qué es lo que podemos hacer y cómo podemos decidir. Así es. Bueno, antes de pasar como a una última pregunta que tenemos acá para Day, quisiera darles a recordarles más bien que está abierta la invitación a presentar artículos académicos para la revista Íconos. Se recibirán contribuciones en español, inglés y portugués hasta el 28 de enero. Los temas a tratar para esta edición son creación e innovación institucional, participación ciudadana e innovación democrática, políticas de transparencia y lucha anticorrupción. Revisa más detalles de la convocatoria en la página web de Flaxo Ecuador. Pues bien, para ya despedirnos, Day, quisiéramos hacerte una última pregunta y es, ¿cuáles consideras tú
que pueden ser los puntos comparativos en cuanto a avances o retos sobre la despenalización del aborto específicamente, desde tu estudio tanto en Bolivia y de lo que has visto y has vivenciado ahora en el Ecuador? A mí lo que me parece más sorprendente en cuanto a los avances es esta articulación de mujeres, ¿no? Que no precisamente se autodenominan activas o activistas dentro de movimientos feministas. Entonces yo pienso que ese ha sido uno de los grandes avances. Otro de los grandes avances pienso que es que este tema ya no es algo que esté escondido. Ya se está debatiendo, por más de que estén a favor o en contra, es algo que la sociedad ya conoce, ya está dentro del pensamiento de las personas, por más de que estén a favor o en contra. Lo importante es que estas personas ya piensan sobre este tema y pueden sacar sus conclusiones, pero empiezan ya a debatir internamente quizás o con otras personas. A mí me parece ese otro de los grandes avances. Y bueno, otro de los grandes avances también me parece esta participación estatal, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, sin la... Es un avance, sí. Sí, o sea, el Estado debería despenalizar, porque es necesario, pero sí se va avanzando quizás de a poco en este tema. Uh-huh. Muchísimas gracias. Son las 11:50 y tan solo faltándonos 10 minutos para las 12. Queremos agradecerte muchísimo por tu grata compañía, por tu nutrida experiencia y sobre todo que nos hayas permitido conocer sobre esta investigación sobre los imaginarios del aborto en Bolivia. Sabemos que hay mucha tela que cortar todavía y esperemos que sigas o puedes venir a acompañarnos y visitarnos en otros programas. Muchísimas gracias, Day, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, a mí me pareció muy divertida la entrevista. Me gusta mucho, gracias. Gracias. Pues sí, gracias, Day, por acompañarnos en esta edición, en esta nueva edición de Estereotipas. Le recordamos a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de la página web de Flaxo Radio EC y también a quienes están mirando la transmisión por Facebook Live, que en Flaxo Radio tenemos a diario muchísimos programas musicales que tienen que son de diferente contenido y que siempre presentan canciones muy interesantes. Por ejemplo, los días jueves a las 10:30 de la mañana no se pueden perder Trovaleando, que es un programa que propone contar historias de resistencia social en Latinoamérica a través de canciones, álbumes de artistas que dentro de una coyuntura han llevado mensajes siendo parte de la resistencia. No se pueden perder este programa, que es conducido y producido por Samantha Garrido, así como tampoco se pueden perder los programas Estudio Violeta y La Tejida, que son acá de nosotras, ¿no? Estudio Violeta sale los viernes a las 12 del día y, bueno, básicamente lo que busca es proponer canciones de corte feminista, alternativo y realizar un recorrido musical justamente para dar a conocer estas canciones que muy pocas veces se ponen, ¿no?, dentro de la radio tradicional. Y también La Tejida, que es un programa que básicamente lo que busca es como conectar el tema de la psicología a las canciones, que es una propuesta súper interesante propuesta por Yesenia Tello. Este programa sale todos los jueves a las 12 horas y el día de mañana hablará sobre la esquizofrenia y el ejemplo de resistencia y lucha del matemático John Nash. Así que ya lo saben. Son las 11:52. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter también. Y si quieren escuchar todo el programa pueden hacerlo a través de www.flaxoradio.es. Muchísimas gracias también a Javier Macas, que siempre nos está colaborando en la producción. Un abrazo para ti y por supuesto invitarles a que vean también toda la programación en YouTube como Flaxo Radio Ecuador. Así que solo Flaxo Radio, me están corrigiendo. Muchísimas gracias. Son las 11:53. Un abrazo para todos ustedes. No se pierdan todos los programas de Flaxo Radio y sobre todo les invitamos el próximo miércoles a acompañarnos en un programa más de Estereotipas. Que tengan un excelente día miércoles. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.